esto que está acá no es en balde. ¿Qué aprendió y cómo lo aplicó en su vida? Lo importante es aprender y aplicarlo. Todo lo que se aprende y no se aplica no sirve de nada, aunque lo tenga en su cabeza. Lamentablemente el cristianismo a veces falla en eso, en aplicarlo. Nosotros a veces aprendemos mucha Biblia y lo usamos para contender, lo usamos para saber decir lo que sabemos, pero la aplicación es lo importante. Entonces yo me gustaría que me dijeran, a ver, ¿qué aprendieron y cómo aplicó? A ver, rápidamente, ¿qué dice yo? Mi hermana estaba diciendo que para nosotros el estudio del libro de Hechos es un reto para nosotros, porque nos habla de algo que precisamente son hechos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles. No dice promesas, habla de obras. Cuando usted lee el libro de Hechos, quiere decir, está hablando de algo que se hizo, que está implícitamente, está diciendo que podemos hacerlo. Por eso es Hechos de los Apóstoles. Ese libro, el título, muchas veces los teólogos querían ponerle el libro del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo, la iglesia naciente, iban a ponerle el título también, pero cuando se dieron cuenta, en su mayoría estuvieron de acuerdo que hay puros hechos de los apóstoles, y por eso se quedó así como los hechos de los apóstoles. Y decía nuestra hermana Oger, es un reto para nosotros, porque no se trata de aprender, sino de hacer, aplicarlo. Si estamos aprendiendo algo es para aplicarlo. Entonces, tenemos un reto en este año. Dios va a cumplir muchas de las promesas que encontramos en la Biblia. Se habla que más de 7,000 promesas hay en la Biblia, más de 7,000 promesas. De esas 7,000 promesas, nosotros podemos cada día apropiarnos de algunas, cada día. No tener un Dios místico que habla muy bonito, que la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios es grande, y nunca lo vamos a ver manifestado, no tiene caso. La intención de aprender de la Biblia es para que nosotros lo apliquemos en nuestro diario vivir, que se haga una realidad la palabra en nuestra vida. O sea, la realidad de Dios nosotros traemos a la tierra, porque es verdades que nosotros lo podemos hacer realidad. Porque no toda verdad la hacemos realidad. A ver, toda la palabra de Dios son verdades. ¿Por qué no la hacemos realidad? Porque primero no tenemos fe, y luego que tenemos fe no creemos. Porque fe, ¿qué cosa es fe? A ver, ¿alguien recuerda? Hoy vamos a ver algo de esto. Nuestro tema de hoy se llama Los Imposibles. Dios lo hace posible. A ver, nuestro tema se llama Los Imposibles, Dios los hace posible. Y ahí yo diría, a través de la fe. A través de la fe. Entonces, y vamos a ver tres puntos. La fe se activa. Ahorita vamos a ver cómo es que la fe se activa. Y segundo, vamos a ver, exhortándoles a permanecer en la fe. Hoy vamos a ver sobre la fe, vamos a hablar mucho sobre la fe. Y luego dice, Dios abre puertas a la fe. ¿Sí? Entonces, en esa porción de Mateo, ahí no tiene la cita, pero Mateo capítulo 14 del versículo 8 al final, vamos a ver todo el capítulo, casi el final del capítulo 14, de Hechos 14, 8 al final del capítulo. Vamos a estar tocando esos tres puntos, usted los va a identificar rápidamente. Entonces vamos al versículo 8, vamos a ver, hoy nuestro tema se llama, ¿cómo? Lo imposible, Dios lo hace. ¿Cuántos tienen imposibles? Hey, ¿cuántos tienen imposibles? Amén. Luego dice, imposible que se convierta, no quieren de Dios. Ahí ya tienen un imposible. Otro, imposible que yo predique de la palabra, yo no puedo hablar. Y todos tenemos imposibles. Luego, por ejemplo, sale con que, ay, yo nací
pobre, no voy a morir, imposible que yo haga dinero. Y todos, hay muchos imposibles que nos vamos formando durante nuestra vida. Solamente esos imposibles están acá. Pero cuando viene la fe, Dios, todos los imposibles, Dios los hace posibles. Todos los imposibles, Dios los hace posibles. Lo que tenemos que hacer es meternos en Dios, en su palabra, conocerle a Él, para que podamos hacer posible todo lo que nuestra cabecita nos dice que no es posible. Recuerda eso. Ya iniciamos, ¿sí? Bueno, entonces los imposibles de Dios, Dios los hace, los imposibles, Dios los hace posibles. Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 23. Dice así, voy a leer la palabra de Dios, dice: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Les digo yo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego a Pisidia, vinieron, bueno, hasta ahí nada más. Quiero que veamos esas tres cosas que les compartía yo acerca de la fe. Primero, para empezar, quiero que vean ustedes que en este caso, Bernabé y Saulo, Pablo y Bernabé, no llegan a una sinagoga judía. Aquí ellos están predicando en la calle, y esa es la oportunidad que tenemos de predicar donde quiera. No solamente necesitamos un púlpito, estoy pensando muy seriamente un domingo y llevarnos a la Alameda y ahí hacer nuestra reunión. Allá en la Alameda, al aire libre. ¿Saben que rentan ahí un localito que está ahí en la Alameda, donde está una alberca? Un techito que está ahí, lo rentan para fiestas. Si nosotros vamos a hacer fiesta a Dios, pues nos vamos allá, ¿no? Y al aire libre podemos alabar a Dios, podemos adorar a Dios ahí un día, ¿no? Pues bueno, Pablo y Bernabé no tenían un lugar donde llegar cuando llegaron a ¿dónde estaban? ¿A dónde están? A ver. En Listra. Habían estado en Iconio, pero se fueron a Listra.
Bueno, estando en Listra, allí no encontraron una sinagoga, no fueron a predicar en una sinagoga, porque recuerde que en Iconio sí, ahí entraron y dice que llegaron a la sinagoga y predicaron, hablaron de la palabra, ¿no? En este caso no, lo hicieron en la calle. ¿Cómo comprobamos eso que era en la calle? Bueno, dice en el versículo, a ver, déjame ver dónde dice que... Dice diciendo estas cosas, 18. El 18 diciendo estas cosas difícilmente lograron entender. No, es que está en el arco, dice. Pero, a ver, déjame ver. Ya me hice bolas acá, dice las. Es que habla una parte donde están en el arco, están prácticamente en la calle. Entonces, bueno, usted lo encuentra ahí. Lo que quiero que vean es, no estaban en un lugar encerrado, estaban en un lugar libre, predicando la palabra de Dios. Y entonces, alguien les oyó que predicar. Regrese, por favor, al versículo 8. Ahí vamos a centrar un poquito nuestra atención al versículo 8. Dice que cuando estaban predicando, había un hombre sentado, y ahí está la palabra que le pusimos por título: los imposibles. Estaba un hombre ¿qué? Imposibilitado. ¿Y por qué estaba imposibilitado? Dice que no podía caminar desde que nació. Ahí lo dice, ¿verdad? Que era cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces estaba imposibilitado. Eso antes le llamaban discapacitados. Después, como que se tomaba de forma peyorativa eso y le cambiaron, y unas con capacidades diferentes para no ofender. Discapacitados. Pero realmente yo busqué, estuve investigando a ver qué quiere decir esto. Y discapacitados es de acuerdo a la lengua española, es correcto. Es correcto, una persona que está inhabilitada es una persona discapacitada. Busqué, les quiero dar la definición de discapacidad. Dice, ¿qué significa discapacitado? Son las personas con discapacidad que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Eso es un discapacitado. Entonces, aquí encontramos, aunque se oiga, no lo usamos de forma peyorativa, encontramos a una persona discapacitada, que estaba imposibilitada caminar. Dice que había sido cojo de nacimiento y estaba imposibilitado de los pies. ¿Sí estamos ahí? Entonces, pero cuando llegó el Evangelio, ese hombre que estaba imposibilitado, que era imposible que caminara, imagínense, desde que nació, siempre que nace un ser humano, los padres, los familiares tienen una esperanza de que crezca, verlos gatear. Cuando empiezan a gatear uno se emociona, cuando empiezan a caminar, uno les aplaude y ya van creciendo y uno se goza. Imagínense los padres de este hombre. Nació cojo y año tras año y veían imposible que caminara. Pero llegó el Evangelio. Pablo y Bernabé llegaron predicando el Evangelio. Y cuando oye a alguien el Evangelio y lo oye de una manera correcta, hermanos, los imposibles se acaban. Porque Dios obra en lo imposible. Para Él no hay nada imposible. Este hombre no dice cuántos años, pero toda su vida hubo imposibles. Nunca podía caminar, no podía relacionarse con la sociedad,
no pensó en trabajar, en generar economía, en hacer algún deporte, nunca pensó en eso. Para él todo eso era imposible. Sin embargo, cuando llega el Evangelio y él lo oye, porque vean el versículo 9, por favor. Vean el versículo 9, para que ustedes sepan cómo llega la fe. A ver, dice que oyó a Pablo, ¿verdad que sí? Oyó a Pablo. ¿La fe cómo viene? A ver, díganme. ¿A dónde dice eso rápidamente? ¿Dónde dice eso de que por el oír la palabra de Dios? Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y esto es el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye y oye la palabra, ahora si usted oye y oye cuentos, chismes, telenovelas y eso, pues ¿qué fe va a tener? Si usted oye que la virgencita de no sé, de Santa, no sé qué, allá por ahí está una virgencita de Santa Anita. Imagínense, yo ni sabía que existía esa virgencita, pero Santa Anita dice. Hay una capilla de Santa Tita, es Santa Tita, ¿no? Pero le dicen Titita. Entonces, yo ni sabía que existiera ese santo, pero bueno, cuando me lo mencionaron dije, ah, caray. Pero la gente que habla, no, y esto es milagroso. Y ya empezaron a poner ¿cómo le llaman estas cadenitas de oro? Que ya le empezaron a poner porque hacen milagros. No, y que ni me digan de San Antonio. Es que hay que ponerlo de cabeza, ¿verdad? Bueno, olvídense. Porque la fe viene por el oír. La fe en Dios viene cuando oímos la palabra de Dios. Ahí lo dice. ¿Sí o no? ¿Saben cómo dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Una fe correcta, una fe sustentada en la verdad es cuando usted oye la palabra de Dios. Cuando usted oye cualquier otra cosa, olvídese. Va a creer, va a tener fe en esas cosas. Estuvimos en un velorio y de pronto nos tomamos de las manos y yo dije, pues vamos a orar. Y nada que empiezan, chiflale, dile, ¿cómo es posible esto? Estos son costumbres hindúes. Pero a veces hay una mezcla, por no conocer la palabra, se creen tantas cosas, hermano, que se cree que es correcto. No, pero es positivo, es bueno. Es que con los ruiditos y las palabras encaminan su alma al cielo. ¿Dónde dice tal cosa? Pero como creemos lo que oímos, por eso, si usted va a querer una fe correcta, una fe verdadera, usted tiene que oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿A qué viene usted acá? ¿Verdad que sí? Venimos a oír la palabra de Dios para tener una fe correcta. Porque la fe viene por el oír. Mire que este hombre estaba imposibilitado. De ahí viene la palabra imposible. ¿Cómo estaba? Imposibilitado. Porque sus pies no le respondían. Para él era imposible caminar, trabajar, jugar. Todo eso era imposible para él. Pero cuando oyó la palabra de Dios, dice el versículo 9, dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía Fe para ser sanado. ¿verdad que sí? La fe de dónde viene cuando oímos la palabra de Dios. Por eso ahí dice, la fe se activa. ¿La fe qué? Se activa. ¿Cómo se activa? ¿Por qué cree usted que Dios dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes bien de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito? Porque entonces será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? Cuando queremos que nos vaya bien, no leemos la Biblia. La fe, una fe en Dios, una fe verdadera, viene con nosotros. Leemos la palabra
palabra, oímos la palabra, y entonces puede cambiar los imposibles. Yo no sé cuántos imposibles, porque si físicamente tenía imposibles, a lo mejor usted dice, no, yo camino, veo, hablo, pero tiene un montón de imposibles. Si este hombre tenía imposibles, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Ahí nos decimos, no se puede, es imposible, es que está muy difícil, no puedo. Y ahí estamos. ¿Sabe por qué nos hace falta para que nuestra fe se active? Oír la palabra. Oír la palabra. Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia, léala en voz alta, oiga la palabra de Dios, porque la fe se activa a través de, y siempre, escuche bien esto, en toda sociedad siempre va a haber dos grupos, de los que creen la palabra, de los que no lo creen, de los que la rechazan. Siempre va a haber. En el libro de Hechos, capítulo 13, si usted se acuerda, en el versículo 47, dice que había dos grupos. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, hablaban los apóstoles de que les mandó predicar la palabra a los judíos. Dice, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué cosa decían? Fíjense, los judíos que conocían la palabra estaban molestos, se enojaron, no creían en Jesús, y los gentiles oyendo esto se regocijaron. Siempre va a haber dos grupos: el que oye y le molesta, le incomoda, y el que oye y se goza y toma la palabra de Dios. Los gentiles tomaron la palabra. Nosotros necesitamos tener una actitud de recibir con buen ánimo la palabra. No ser como los judíos, conocían la Biblia y la rechazaban. Qué tremendo es esto, que conozca uno la palabra y la rechace. Fíjese que estoy platicando, por ejemplo, con una persona que es testigo de Jehová, le hablaba yo del Espíritu Santo y dice, no, es que ustedes no creen en eso, pero no es así. Pero la Biblia lo dice. ¿Cómo quitar algo que la Biblia lo dice? Nada más porque una doctrina dice que ya no está presente el Espíritu Santo, ¿más por eso? No, nosotros tenemos que creerle lo que Dios dice. Así que, hermanos, se tiene que activar nuestra fe. Mire, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 17, quiero que vean ustedes por qué es importante activar nuestra fe. Dice Lucas 17, 18, dice Lucas 18, 27, les dije, ¿va? Sí, perdón. Lucas 18, 27. Sí, perdón. 18, 27. Dice así, y les dijo, está hablando Jesús, y les dijo, lo que es imposible para los hombres, recuerde, lo que es imposible para los hombres, para Dios, ¿qué cosa? Es posible para Dios. ¿Verdad que sí? ¿Para quién es posible? Para Dios. Entonces, todos nuestros imposibles hay que traerlos a Dios. Y dice, quiero que escuchen bien lo que dice el versículo 28, por favor. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y hemos seguido. Y les dijo, de cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en la vida eterna. ¿Sí? Dios, todo lo que hacemos, hermano, lo va a recompensar. Yo les he dicho, aunque nosotros, los pastores o los hermanos, no te reconozcan, no te recompensen, si lo haces para Dios, Dios recompensa todo lo que hacemos. Yo les pido, hermanos, tengamos fe. Hay un pasaje que me limito a esto, pero no, es que hay un pasaje, se me olvida ahorita, pero se lo digo. Dice, si tú tienes fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate a la mar y se hará. Ahora, cuando habla de montes, no está hablando de los montes, porque imposible que un monte lo traslademos al mar. Está hablando de los problemas, de aquello que te hace imposible. Si tú tienes fe y le dices
este hombre que era cojo tenía un imposible, tenía un monte delante de él. Lucas 17:6. ¿Lucas qué? 17:6. 17:6, perdón. Lucas 17:6, a ver, ayúdenme. Lucas 17:6. ¿Ya estamos ahí? A ver, mirando, por favor. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: te regaláis y plántate en el mar, y Dios obedecería. ¿Sí? Dirías, pero es importante lo que decimos. La fe de las personas se ve en lo que hablamos. Una gente puede decir: yo tengo mucha fe, pero luego cuando uno lo oye hablar, dice: caray, no tiene fe, porque lo que habla es su genuina fe, su verdadera fe. Lo que habla, no es tanto lo que dice en algún momento de religioso. Dios grande, Dios poderoso, Dios fuerte, y después decimos: ay, pero ¿por qué a mí no? La fe es bien importante. ¿Se imagina usted un hombre, y esto se lo hemos tocado, un hombre que Jesús se maravilló cuando vio, dice: en todo Israel no he visto tanta fe como en este hombre? ¿De quién hablamos? Del centurión, ¿verdad? Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Vamos a leer el versículo 10. No, hombre, ojalá y así nosotros maravillemos a Jesús y que diga: no, hombre, en todo Córdoba, en todo Veracruz, en todo México, no he hallado un pueblo, una congregación con tanta fe como esta. No, hombre, que digamos: yo solamente quiero una palabra, Señor, una palabra tuya, me basta. Llegó con un imposible. ¿Cuál era su imposible? Dice, vamos a leerlo. Estamos en Mateo 8. Dice así: al oír Jesús se maravilló. ¿Qué hizo Jesús? Se maravilló después. Porque dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta. Imagínense, este hombre era gentil. Este hombre no era judío, era romano. Se supone que los que tienen que tener fe son aquellos que se les confió la palabra, ¿no? Porque ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces se supone que los judíos que tenían el tesoro, que es la palabra de Dios, ellos fueran hombres de fe. Sin embargo, aquí un romano. Pero ¿se acuerdan ustedes que este romano, cuando enseñamos acerca de ello, ese centurión se supone que estuvo en el sermón de Jesús? Y cuando oyó a Jesús, su fe se activó. Por eso dice que tenía tanta fe, hermanos, que en Israel no había fe como la de él. Hermano, Dios, nosotros a veces preguntamos: ¿será que quiera sanarme Dios? ¿Será que quiera darme esto? Y la otra: ¿será que pueda Dios hacer esto? Y en la Biblia que encontramos esas dos palabras, le dijeron: si quieres puedes sanarme. ¿Puedes sanarme? Porque esas dos cosas, quieres y puedes. ¿Cuántos creen que Dios puede? ¿Y cuántos creen que Dios quiere? Ahora vamos a ver, en el libro de Lucas 5:12, Lucas 5:12, quiero que lo vean. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Escuchen bien, lleno de lepra. Dice: el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: si quieres, ¿verdad? Porque a veces pensamos que sabes que quiera Dios. Si quieres, dice, puedes sanarme. Mire lo que respondió, dice: entonces extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Qué hermoso, ¿no? Si tienes algún problema de haber perdón, si quieres, Señor, tú puedes,
yo quiero. Lo que yo necesito es fe. Porque Dios no nos mueve nuestra necesidad, Dios nos mueve nuestra fe. Por eso aquel cojo, aquel que estaba imposibilitado, cuando oyó la palabra, hermanos, él creyó a esa palabra y Dios lo sanó. Si quiere, y ahora Mateo 9, 28 y 29 rápidamente dice que llegada a la casa vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Dios quiere y Dios puede. Lo único detalle que es si nosotros queremos y si nosotros podemos asignarle tiempo, si nosotros queremos buscarle, porque Dios de que quiere, quiere, y de que puede, puede, porque para Él no hay nada imposible. Con razón. Ahora sí, Mateo 17, 19 es el texto que les decía, no lo había meditado. Mateo 17, 19 dice así: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Porque, hermano, los imposibles son de los hombres, pero para Dios todo es posible. Cuando la fe se activa, cuando tu fe está fundada en Dios, en sus verdades, hermano, todo es posible. Todo es posible. Ahora, mire lo que sigue diciendo, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Lo digo que a veces malentendemos, hermano, la oración y el ayuno. Queremos usarlo para forzar la mano de Dios a nuestro favor. Sin embargo, hermano, la Biblia dice muy claramente que el ayuno, la oración, es para que nosotros crezcamos en la fe. En el contexto está hablando de la fe. Le dijo: ustedes por su poca fe no pudieron, pero si ustedes oran y ayunan, se van a ser sensibles a la palabra de Dios, a mi voluntad, y ustedes van a poder hacerlo. Así que la fe se activa mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Ok, vamos a ver. Entonces, este hombre de Hechos 14, 9 y 10, regrese ahí, oyó hablar la palabra, su fe se activó, y mire lo que dice Pablo. Le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, ¿verdad? Porque ahí no es una oración larga, no. Cuando se tiene fe, hermano, una oración cortita. Les he platicado que en una ocasión fui a orar por una ancianita, 99 años tenía. Cuando yo la llegué a ver en el hospital, tenía mangueras, tenía en la boca, tenía suero, tenía en la nariz. Y yo digo: ¿para qué me trajeron orar por esa ancianita? Bueno, pero Señor, vine y pues voy a orar. Que le pongo mis manos, y abrió los ojos a la ancianita y dice: amén, amén. Decía, porque ya estuvo así metido en la boca. Y de pronto que agarre, que se empieza a jalar todo, se desconectó. Y su hija, que estaba ahí, se puso histérica y empezó a gritar: mi mamá, gritar. Y los médicos llegaron, nos dieron una regañiza. Y dice: ustedes van a matar a esa mujer, no nos hacemos responsables. Vayan allá y nos firman para que se les dé alta, porque ustedes se hacen responsables de la muerte de esta mujer. Y siquiera que el nieto que me había llevado me dijo: no te preocupes, hermano, yo me hago responsable.
Y sabe que se llevaron a la ancianita. Se la llevaron de Santa Rosa, aquí de San Rafael, para arriba. Se la llevaron. Vivió un año, exactamente un año más. Dios la sanó. No hay imposibles para Dios. Pero hermano, nosotros nos hemos limitado. No, ¿qué tal si le pongo las manos y lo sana? Y si le hablo de Cristo y me soy avergonzado. ¿Cuántos imposibles hay en Córdoba? Y nosotros no predicamos la palabra. Imagínense que Bernabé se hubiera quedado, Bernabé y Pablo se hubieran quedado en Trigonio. Ahorita están en Listra y allí está un imposible y Dios fue glorificado. ¿Cuántos imposibles hay acá? Y por eso me gozaba lo que decía la hermana Olga. Salgamos, prediquemos, hablemos. Me da gozo porque nos platicaba la hermana Chelis, salió con ella, ¿no? Sí. Y vamos a un restaurante y les predica de la palabra. ¿Verdad, hermana Olga? Mira, hermano, hay tanto de la Biblia que todos mis hermanos que están aquí. Bueno, ¿y cómo la hermana puede y nosotros no podemos? Tenemos imposibles que hay que oír la palabra de Dios y decir, si Dios lo hace, yo lo único que voy a hacer es hablar de su palabra y punto. Nada más eso es lo que tenemos que hacer. No hay imposibles para Dios. A lo mejor es que no estoy preparado. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere en nuestro corazón? Cuando nosotros determinamos hacerlo, no Dios nos respalda. Quiero que vaya a mirar el libro de Isaías. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 35. La responsabilidad que tenemos, que Dios nos ha confiado esta palabra a nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 3, dice: fortaleceos las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los corazones, a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermano, si tú haces la obra de Dios y tú compartes la palabra de Dios a los que están desanimados, ¿sabes qué? Dios nunca te dejará sin recompensa porque dice que Él va a pagar. Ahí lo dice, ¿sí o no? Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¡Wow! Imagínense, no hay imposible para Dios. Dios nos ha confiado su palabra. Tenemos que predicarla para que la fe se active. Porque ¿cómo se activa la fe? ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta a los incrédulos que siguen adorando ídolos, que siguen recurriendo a los hechiceros? ¿Qué hace falta? Oír la palabra. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién tiene la palabra? Ah, bueno. Si nosotros tenemos la palabra, para que esos incrédulos crean en Dios, nosotros tenemos que predicar la palabra. Y así como hace la hermana Olga, donde quiera que vayamos, me daba risa porque cuando recién inicié, nos invitaban, venían unos misioneros puertorriqueños y a veces nos reuníamos con ellos allá frente al parque, en el Ceballos, ahí en el portal de los Ceballos. Nos reuníamos a tomar un cafecito y nos ¡ay, qué padre! Vamos a tomar cafecito con los misioneros puertorriqueños. Y había uno que se llamaba Arquímedes Rivera. Estábamos ahí y se juntaban varias mesas, pues éramos varios pastores y todo. Y de pronto se paraba el hermano, Arquímedes Rivera se llamaba, se paraba y empezaba. Y yo decía, rayos, ¿qué te pasa? Y de pronto se acercaba a la mesa y dice: el Señor te dice que si tú te vuelves a Dios, Dios te va a sanar de esa enfermedad incurable que tienes. Y así, y dice: porque sí o no, el Señor me dice que tú fuiste al médico y que ya te desahuciaron. Y que le empezaba a decir, y la gente no lloraba. ¿Saben qué? Aceptaban a Cristo.
allí. Y yo decía, no, trágame tierra, porque hace como el Chavo del 8. Me daba pena. ¿Sabe cuál es nuestro mayor enemigo? Eso. ¿Verdad que sí? Hemos sido cobardes. El reino de los cielos necesita valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Nunca veremos el poder de Dios si nosotros no nos atrevemos a hablar de la palabra de Dios. Hablemos, hermano, donde quiera que vayamos. Hoy tenemos miedo de decirle a la gente de sus ídolos. Usted va a encontrar aquí, hermano, que cuando Pablo y Bernabé hablaron, poco se salvó. Dice que la gente fue, que hasta el sacerdote de Júpiter, miren, vamos a leer, regrese a Hechos, por favor. Regrese a Hechos 14. Dice en el versículo 11, entonces la gente, visto que Pablo había hecho lo que Pablo había hecho, se alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Qué tremendo. La gente que no conoce a Dios, cuando vea el poder de Dios, van a creer que usted es el Dios. ¿Sabe que cuando esa ancianita sanó, llego a Santa Rosa a los 8 días, yo subí, porque quedé de ir a predicarle la palabra, subí. Ahorita ya hay carretera allá, antes no había carretera. Subí y recuerdo que cuando llego, hermano, estaba amontonada una gente ahí en una lomita, estaba amontonada la gente. Y cuando llegaron, ahí viene el hermano que oró por la ancianita. Y todo el mundo corrió y ya me estaban tocando. Y yo hacía milagros. ¿Saben qué les dije? No, yo no sano. Imagínense, yo les digo, si yo fuera otro, ¿sabe qué? Ya hubiera yo hecho un póster con mi fotografía y ando resucitando muertos, soy el resucitador de muertos. Soy sanador. ¡No! Esa gente, mire, ¿sabe qué? Se volcaron a Pablo y a Bernabé. Y miren lo que dice Bernabé, y Bernabé dice que, Bernabé dice que llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Ahora, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades se vuelvan. ¿Saben qué? Es tiempo que nosotros agarremos y prediquemos el Evangelio, que la gente se vuelva de esas vanidades. ¿Qué quiere decir la palabra vanidad? ¿Alguien sabe? Vanidad, algo bueno, ¿sabe qué? Tienen religión, tienen economía, tienen tradiciones. Yo digo, qué bonito. Ay, cómo me gusta. Tan vacías, vuélvanse de esas vanidades al Dios vivo, dice. Que se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Somos, dice la Biblia, somos arrastrados por las costumbres, las tradiciones. Ahora nosotros tenemos el Evangelio, tenemos que predicarle a la gente, tenemos que activar la fe de esa gente. Dice la palabra de Dios que los discípulos dijeron, conviértanse al Dios vivo. ¿Habrá gente que se tiene que convertir al Dios vivo? Sí. Hay muchos. Hay muchos. Aún los que están en los templos cristianos. Imagínense que acabamos de pasar diciembre. Hay gente que tiene arbolitos de Navidad. Hay gente que hicieron sus pastorelas. Cristianos. ¿Qué es eso? Una tradición, una costumbre. Ay, no, pero es que se ve muy bonito. Me decía una persona hace años, decía, ay, no, hermano, yo mi casa la adorno todo de Navidad. Y pongo lucecillas, y digo, está bien, qué bueno. Pero haga cambios en su vida.
Decía, me dijo una verdad, pastor, usted es misericordia. Por misericordia, compadézcase. Los niños lo ven bonito. Le digo, seguimos levantando una generación con engaños, con mentiras. Todavía los cristianos, hoy vamos a comprar juguetes. ¿Por qué? Porque mañana vienen los Reyes Magos. Me decía la hermana, no sea usted cruel, hermano. ¿Cómo le vamos a quitar la inocencia a un niño? Le vamos a decir la verdad. Digo, eso. ¿Cómo se atreven a envenenar el alma de los niños? Diciéndole que hay Reyes Magos, cuando es una falacia eso. A ver, ¿usted le daría algo de veneno a su hijo? 2 gotitas, nada más, no le pasa nada. 2 gotitas, tal. Para lo espiritual, esas son gotitas de veneno en lo espiritual. Y sin embargo, nosotros no pasa nada, no sabemos lo que estamos afectando a nuestras generaciones. Pero lo de los Reyes Magos, la Navidad, dicen que son filosofías de hombres, tradiciones, costumbres, vanidades, cosas vanas. Vuélvanse a Dios vivo. ¿Dice así la palabra o yo lo invento? Dice ahí, dice, conviértanse al Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, fíjense, en las edades pasadas, dice el versículo 16, Él ha dejado a todas estas gentes andar en sus propios caminos. Andar en sus propios caminos lastimamos. Yo por mí siempre digo, yo predico la palabra. Usted quiere celebrar la Navidad, hágalo. Usted quiere celebrar el 6 de enero, hágalo. Me invita el día 31 de enero o el día 2 de febrero a la maliza. Me invita, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe que cada uno de nosotros pagamos las consecuencias de nuestras acciones? Cada uno. Después decimos, no entiendo por qué mis hijos me salieron así o por qué somos así. Pues porque nosotros propiciamos todo eso. Estamos envueltos en tradiciones. Entonces, dice aquí que Dios los dejó en sus propios caminos. Ahora dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Porque Dios, hermano, aunque nos abandona a nuestra necedad, pero Él no nos deja de dar testimonio de su presencia. Usted ve, hermano, toda la grandeza de Dios. Yo el otro día les decía que estaba yo ahí en la 11, en el semáforo donde está Kentucky. Ya tiene ratito, pero decía yo, veía, Dios me empezó a administrar, veía una parvada de pajaritos, una parvada grande de pajaritos. Estaban, y yo decía, ¿por qué al grupo del semáforo se subían y se bajaban? Me decían, ¿qué influye que esa parvada de pajaritos sea así? Porque se ponía en verde el semáforo y se levantaba, se ponía en rojo y ¡pum! Bajaba. Y resulta que a algún carro se le cayó algo de arroz o maíz, no sé qué sé. Al dar la vuelta se le cayó y los demás carros lo molían, lo pasaban con la rueda, lo molían. Los pajaritos vieron que había eso, pues se vino una parvada y ahí en el pavimento estaban comiendo. Bajaban y cuando arrancaban los carros, se subía todo. Y yo decía, mira nada más, me recordó el Señor lo que dice: necios, las aves de los cielos ni siembran ni ciegan, y mi Padre las alimenta. Necios, dice, porque nosotros nos afanamos. ¿Por qué se afanan? ¿Acaso no ven las aves de los cielos que ni siembran ni ciegan y mi Padre las alimenta? Y es cierto, mira ahí. ¿Quién dice que iban a comer de ahí desde el pavimento? Pero Dios circunstancialmente permitió que se cayera arroz o frijol, no sé qué era. Y con el paso de los carros lo fueron moliendo y los pajaritos
banquetazo que se estaba dando. ¿Se cumple la palabra, sí o no? Pero lamentablemente nosotros no creemos en la palabra. Entonces, vean lo que dice, que la gente no tiene pretexto porque Dios da testimonio. Miren cómo dice, dándole lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Nadie puede decir, Dios no ha estado conmigo, me ha abandonado, no. Ves la lluvia, ves el sustento, has tenido alimento, has tenido vestido, tienes aire, tienes sol, tienes lluvia, tienes todo. ¿De dónde viene? ¿Quién nos da todo eso? Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Dios, aunque nos deja que hagamos nuestra voluntad, no nos va a forzar a hacer su voluntad, pero nos da testimonio de que Él está con nosotros. Dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Recuerden que estaban frente al templo, la calle. Y ahí dice que ofrecieron sacrificio a la gente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, recuerden. ¿De a dónde habían salido los discípulos? De Antioquía. Ahora, vienen de Antioquía los judíos. Dice, y de Iconio, donde ya habían pasado a predicar, se unieron, dice, que persuadieron a la multitud de Listra, dice, y habiendo apedreado a Pablo y a Pablo, le arrastraron hasta fuera de la ciudad, pensando que estaba. Esa es la parte cuando Pablo muere, no pensaban que estaba muerto, pero en realidad sí estaba muerto, se fue al cielo. Cuando dice ahí en 2 Corintios 12, conozco un hombre sin Cristo, si en el cuerpo, dice, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde le fue dado cosas que al hombre no les daba hablar. Imagínense, fue golpeado de tal manera, hermanos, que estaba muerto y él tuvo esa experiencia. Ahora, vienen los discípulos rodeándole, dice, los discípulos se levantó entre la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Usted cree que iban a doblar a Pablo? No. El segundo punto es exhortándolos a permanecer en la fe. Porque alguien que permanece en la fe tiene autoridad para exhortar a los demás a que permanezcan en la fe. Rápidamente, porque ya me alargué muchísimo, pero vamos rápidamente a ver. Les exhortó a que permanecieran en la fe. Hechos 4, 14, 22, por favor, quiero que vean ustedes. 14, 22 dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a qué. ¿A qué les exhortaba Pablo? A que permaneciesen en la fe. Pero para exhortar a alguien a que permanezca en la fe, hermano, tiene esa persona que permanecer en la fe. A Pablo lo golpearon, estuvo como muerto. Y con todo y eso se levanta y en la ciudad y sale y se va para Derbe y sigue predicando de la palabra. ¿Permanecía, sí o no? Entonces, él tenía autoridad moral y espiritual para decirle a los hermanos, permanezcan en la fe. Permanecer en la fe, hermano, es de lo más fácil si se quiere. Usted va a encontrar en San Juan 15:5, rápidamente, que Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué hay que hacer para llevar frutos? Permanecer en Jesús, permanecer en la fe. Versículo San Juan 15:5. Y el versículo 7, San Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, porque es así como tiene la fe, la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será. ¿Nos conviene permanecer en la fe? Hermanos, todo el que permanece en la fe va viendo cómo va conquistando, va obteniendo lo que quiere. Permanecer en la fe, por eso dice, les exhortaba a que permanezcan en la fe. Lo mismo hago con ustedes. Les invito a que permanezcan en la fe. Quiero que vayan rápidamente al libro de 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8. Dice,
el cual también confirmará hasta el fin. Si usted permanece en la fe, dice que Dios lo confirmará. Esto quiero que vean, confirmación. Hay muchos que hablan de confirmación, no me daría tiempo a extenderse por esto, pero en la iglesia tradicional habla de confirmar a los niños, y nada más porque les ponen un ropón ahí y les echan agua y ya está confirmado. Hermano, cuando habla de confirmar, quiere decir aquellos que permanecen fieles, porque dice ahí la palabra, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Permanezca en la fe, no decline, no vaya para atrás, permanezca en la fe. Ese punto es bien importante. Pablo exhortaba a la iglesia a permanecer. No sabe cuántos he visto en el camino, muchos inician en la fe y luego abandonan la fe. No, hay que permanecer. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, que les será hecho. Miren rápidamente a los discípulos, les dice San Juan 8, 31 y 32 rápidamente. Jesús habla a los discípulos, vamos. Dice San Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Y saben que cuando permaneces en la palabra, conoces la verdad. Y dice 32, dice, conoce la verdad, y la verdad te hará libre. Hermano, ahí nos conviene permanecer. No solamente activar nuestra fe, sino permanecer en la fe. ¿Y saben qué es lo más importante? Que la fe abre puertas. Miren, antes de que pasara al siguiente punto, Judas 1:3, rápidamente. La invitación que hace el apóstol Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaros a que contendáis ardientemente. ¿Quieres permanecer en la fe? Hay que contender ardientemente por la fe. Hay cosas que todos los días te van a estar queriendo apartar de la fe, pero tú tienes que contender con eso para que permanezcas. Dice, permanecer en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todos los que creímos en Jesús, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, se nos fue dada una medida de fe. Hay que contender, hay que luchar contra todo eso que se levanta para apartarnos de la fe. Ahora sí, la fe abre puertas. Dios abre puertas de fe. Tercer punto. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27, dice así: y habiendo llegado reunido a la iglesia, refiriéronles cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo, escuchen bien, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuando usted activa la fe, cuando usted permanece en la fe, usted tiene que ver cómo Dios abre puertas de fe para los que no conocen a Dios. ¿Hechos qué, perdón? 14:27. Abre puertas de fe. Cuando usted activa la fe, cuando usted permanece en la fe, Dios abre puertas de fe a los incrédulos. Usted se convierte en ese instrumento que Dios puede usar para predicar su palabra. Dice que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Rápidamente, Romanos 15:18. Porque no os osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las. Dios abre puertas. Cuando tú hablas de la palabra, Dios abre puertas a la fe, hermanos. Entonces, ves una de las maravillas que Dios hace. Vamos a 1 Corintios 9. Ya leemos esto y ya terminamos. Sí, 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice.
escuchen bien esto, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, esta es una lucha, la fe es una lucha, todos los días, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, escuchen bien esto, esta iglesia no tiene que estar a la deriva, no tengo que estar así como, ay, pues ahí Dios dirá este año, no, hermanos. Tenemos propósitos, tenemos metas, tenemos objetivos, y como decía nuestra hermana, hagamos el propósito de cuando menos un alma cada mes predicamos a los pies de Cristo. ¡Hey! Cuando menos un alma cada mes traerlo a los pies de Cristo. No, dice ahí, fíjese, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Ay, a ver qué sale. No. Dios va a abrir puertas de fe. La gente va a creer en lo que te habla. Dice que abrió puerta para los gentiles, para los que no conocían de Dios. ¿Sí o no? Entonces, nosotros cuando prediquemos la palabra, hermano, Dios va a abrir esa puerta para que la gente entre al reino. Dice así, no como la aventura, dice de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Imagínense, bueno, existimos una iglesia poderosa. ¿Para qué estamos? ¿Quién sabe que estamos ahí? Como si estuviéramos golpeando al aire. Yo fui boxeador. Y nos decían, en el entrenamiento decían, haz pelea de sombra. Y yo decía, ¿qué es eso? Dice, es como si tuvieras tu enemigo enfrente, pero habla de planeta. Y así, se tira golpes al aire. Se llama pelea de sombra. Bueno, la iglesia hace mucha pelea de sombra. No pelea con nadie, pero soy guerrera del Señor, aleluya. Y dice, ¿con quién peleas? No con nadie, pero yo soy guerrero del Señor. No, dice, no como que golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Porque si no hacemos lo que Dios nos mandó, dice, es triste, pero Mateo 25 habla de la gente cuando viene Jesús a hacer cuenta del talento que Dios puso en cada uno. Dice, a uno que le dio uno, al que le dio un talento, a este inútil. A este inútil, dice, oye, feo eso, parezco Paquita la del barrio. A este inútil dicho me lo fue. Ahí será el lloro. Las cosas serias. No existamos como por existir. Vamos a existir con un propósito. Estamos para salvación de los perdidos. Amén. Ok, entonces yo quiero que recuerde eso, porque Dios sí abre puertas. Dios abre puertas a la fe, a los gentiles. Recordemos esos tres. ¿Sale? Pónganse de pie y oramos a Dios. Y agradecemos, Padre. Tu amor es tan grande que día con día, a través de tu escritura, nos instas a ser personas activas, a personas que crean en palabras, Señor. No solamente aprender de ti, sino vivir en tu palabra, vivir en tu voluntad, hacer tu voluntad, glorificarte, no solo solamente con las palabras, sino con las obras que hagamos. Te pido, Señor, que todos aquellos imposibles que tengamos, hoy los limitamos a ti. Quizás nos limita nuestra falta de palabras, nuestra falta de preparación. Quizás nos limite nuestra economía, nuestra edad. No sé cuáles sean nuestros imposibles, pero todos y cada uno de nosotros traemos nuestros imposibles a tus pies. Y por oír tu palabra, así como ese hombre en Listra, que al oír a Pablo y a Bernabé, oír tu evangelio, hizo que se levantara y que pudiera caminar. Lo imposible se hizo posible. Señor, hay muchos imposibles para nosotros,
Pero sabemos que tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, hará que nuestra fe se active. Y podremos hacerlo porque estamos en ti. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer porque tú estás con nosotros y nosotros estamos en ti. Y no solamente lo vamos a intentar, vamos a permanecer en la fe, como Pablo exhortaba. Porque cuando nosotros permanezcamos en la fe, vamos a tener la autoridad moral y espiritual para decirle a otros: permanece en la fe. Padre, yo en el nombre de Jesús creo que esta palabra se activa en cada uno de nosotros. Seremos fieles no a un hombre, no a una organización. Somos fieles a ti, Señor, porque tú eres quien moriste por nosotros. Para ti vivimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y cada uno de mis hermanos tenga esa convicción de vivir para ti. Y sé, Padre, que cuando hagamos eso, cuando activemos la fe, cuando permanezcamos en la fe, se abrirán puertas de fe para los inconversos, para la gente que no te conoce, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. La gloria y la honra es para ti, mi Dios.